Bueno, ahora sí. Bueno, muchachos, hoy día vamos a tocar el tópico de la tabla periódica, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de qué es la tabla periódica y en qué consiste, y vamos a mirar algunos valores que nos indican o qué cosas nos indican de la tabla periódica y cómo la tabla periódica nos sirve como una referencia de, primero, orden de los elementos y, digamos, como un resumen de las propiedades que tienen los elementos y cómo se pueden, o cómo pueden y cómo van a interactuar con otros elementos para formar moléculas, ¿vale? Y debido a esa capacidad de juntarse con otros elementos, es como también se van ordenando en la tabla periódica. Entonces vamos a ver que la tabla periódica resume propiedades de los elementos y los va ordenando dependiendo de qué tanto se parecen uno elemento al otro y con respecto también a los gases nobles, ¿vale? Ahí vamos a ir entrevistando un poquito más. Bueno, pero antes que todo eso vamos a hacer un resumen de la clase anterior y un poco también vamos a tomar lo que estábamos conversando hace un instante, que es la configuración electrónica, porque eso nos va a indicar, es un primer parámetro para ordenar los elementos dentro de esta tabla periódica. Entonces nosotros habíamos hablado de que para realizar la configuración electrónica de algún elemento, lo que nosotros nos fijábamos era en el número de electrones que este elemento poseía, ¿no? Por ejemplo, el magnesio tiene 12 electrones y yo los iba ordenando según me lo referenciaba, ¿cierto? Esta grafiquita que estaba acá. Entonces, dependiendo si entraba al primer nivel, ¿cierto? Al segundo nivel, al tercer nivel, eso era un parámetro. El otro parámetro, que en el fondo era el parámetro cuántico primario, después lo medía dependiendo del parámetro cuántico secundario, que era el S, el P, que en el fondo es la orientación del orbital en el plano cartesiano. El tercer parámetro tenía que ver cómo, digamos, este electrón, cómo estaba dispuesto en este plano cartesiano, si estaba en el eje Y de los positivos o de los negativos, y finalmente el número cuántico spin tenía que ver con el giro del spin, ¿no? Que era como hablar de la rotación del, del electrón. Bueno, siguiendo con la configuración electrónica que habíamos hablado del magnesio, este tiene 12 electrones, entonces según yo lo podía ir llenando, esto era el primer electrón entra en el primer nivel, en el orbital S, y llena completamente digamos, los electrones que soporta el primer nivel, o sea, el orbital S, que son dos. Después pasa al segundo orbital, que tiene que ver con el 2s, que también acepta dos electrones, por lo tanto también está lleno. El siguiente, perdón, el siguiente orbital y el siguiente, que seguíamos en el nivel 2, el orbital que continuaba era el 6, perdón, el P, que soporta 6 electrones, por lo tanto este electrón también, también este elemento tenía completo este orbital. Entonces ahí lo que teníamos entre esos valores tenemos 10 electrones. Como el magnesio tiene 12, me faltan 2 por completar. ¿Cuál es el siguiente nivel que viene? Bueno, el nivel 3, el orbital S. Y ese es el que soporta los últimos 2 electrones del magnesio. Y con eso completábamos la configuración electrónica. También hablamos de que esta configuración electrónica podía ser abreviada. ¿Y cómo la abreviada? Bueno, mirando en la tabla periódica los gases nobles, cuál es el más próximo a ese elemento, en este caso era el neón, que el neón en su configuración tiene 10 electrones, que si se fijan, significa que él está en esta parte. Tiene todo su nivel S completo y además el orbital P completo. Y fuera de eso, tiene el primer nivel energético y el segundo nivel energético completo de electrones. Es por eso que al tener todos los orbitales completos y estos dos niveles que componen este elemento también los tiene completos, es que él no necesita, en el caso del neón, reaccionar con ningún otro elemento.
Él como elemento es súper estable. Y todos aquellos elementos que tienen sus orbitales completos y el nivel en el cual están también está completo de electrones, es que se llaman gases nobles y son los elementos más estables digamos, que existen. Y todos esos elementos se consideran al final de la tabla periódica. Ya vamos a verlo un poco más adelante. Bueno, y en la abreviatura de esto, simplemente entonces tomo el último nivel y el último orbital en donde están los electrones que completan los 12 del magnesio. Bueno, también hablamos sobre el cloro, ¿cierto? Habíamos completado los electrones del cloro. El cloro tenía 17 electrones. Habíamos hablado de la configuración electrónica del cloro, ¿cierto? Que si son 17, bueno, 1s2, 2s2, 2p6. Luego del 2p6 viene el 3s2 y el 3p. ¿Pero cuántos electrones me faltan? Bueno, tengo 2, 4, más 6 son 10, más 2 son 12. El cloro tiene 17, me faltan 5, entonces quedaría en el 3p5. ¿Cierto? Y como yo llenaba este 3p5, aquí viene algo que estábamos hablando un poco de antes con los compañeros, es que el orbital p se representa por 3 cajones. Yo los puedo representar como estos planos o como, literalmente, como un cajón. Y estos cajones representan ejes en el plano cartesiano X, Y y Z. O sea, vale decir que si yo tengo un plano cartesiano, tendría más o menos esto. Entonces este podría ser el Y, este es el X y este es el Z. ¿Vale? Entonces lo que digo, cuando entra el primer electrón que entra en esta posición, por ejemplo, estoy diciendo que va a tener, acaba de entrar el electrón. Si entra en la posición, si tengo 2 electrones en el orbital P, perdón, en el cuadrito entraría en el segundo cajón, también apuntando hacia arriba. Y eso diría, por ejemplo, que está entrando de esta manera. Finalmente, el tercer cajón se complementa cuando entra un tercer electrón. Y este sería, digamos, más o menos la orientación donde estaría. Si hay un cuarto electrón, este electrón entra apuntando al contrario. Dame un segundo que... Este electrón entra apuntando, o con una flechita apuntando hacia abajo. Y estaría representando, si yo prolongo ese eje X hacia allá, y estaría entrando en esa posición. Y como este cloro tiene 17, su orbital P tiene 5 electrones, lo que viene siendo el último electrón apuntado en el cajón del medio, del centro, que representa el I. Entonces sería, si yo prolongo esto hacia abajo, estaríamos en esta zona. Esto me representa entonces el nivel N igual 3, el ML igual 1, ¿cierto? Porque, perdón, el L igual 1, ¿cierto? Porque el S es 0, el P es 1, el D es 2 y el F es 3. Y ahora viene lo siguiente que tiene que ver con cómo es la orientación en el plano cartesiano. Entonces, este primer eje va a representar al -1, el I va a representar al 0 y el Z va a representar al 1. Como tenemos 5 electrones, el primero va a entrar al -1, el segundo entró al 0, el tercero entró al 1, el cuarto
electrón, fíjese, entró también al -1, y el quinto electrón entró al 0, lo que tenemos es que el ML es igual a 0. ¿Por qué? Porque fue el último electrón que entró en la posición 0. Finalmente, el spin, que tiene que ver con la rotación del electrón, tiene dos posibles orientaciones, más un medio y menos un medio. Todos los electrones que entran con la flechita apuntando hacia arriba, entran en el más un medio. En este caso, el electrón 1, 2 y 3 apuntan en la orientación más un medio. Y los que entran desde el cuarto en adelante van a tener un spin de menos un medio, que son los que representan la flechita mirando hacia abajo, que sería el cuarto y el quinto. Por lo tanto, como el quinto entró mirando hacia abajo, sería menos un medio. Si hubiésemos tenido un electrón, hubiese sido más un medio, 2 electrones más un medio, 3 electrones más un medio. 4, 5 y 6 van a ser menos un medio. ¿Ok? ¿Les queda claro esto, muchachos? ¿Tienen alguna duda aún con esto? Profe, una consulta. Ahí usted mencionó en el nivel 3, como en la fila del 3P, está el X, el Y y el Z. Eso es porque son como los posibles valores de M, ¿no es cierto? Claro, claro, porque, o sea, del L y del ML, que tiene que ver con la orientación en el fondo, en el plano cartesiano, cómo está dispuesto. Pensemos en que el núcleo está aquí, en este punto central. Porque yo les decía cuando empezamos, a ver, hay una grave problemática al representar al átomo, porque muchas veces se enseña como que el núcleo fuese así y los orbitales fueran así. Pero en realidad, estos círculos de afuera están mirados en una dimensión, o en dos dimensiones. La realidad es esta. Nosotros tenemos una disposición de 3 dimensiones. Entonces, la forma correcta de representar eso sería a partir de planos cartesianos. Y los números cuánticos lo que nos dan es esta representación. ¿Okay? ¿Y qué pasa con la fila de los D, que son más, cómo los representa? Ya, la fila de los D son un poco más complicado porque en el fondo, como tienes 10 electrones, lo que vas a tener es posiciones intermedias entre X y, entre Y y Z, entre X y Z, entonces tiene otras disposiciones. Entonces se va armando como un pétalo de flor, pero sí un poco más extraño. Que en el fondo era lo que, vamos un segundo, lo que les podía mostrar acá. Tienes estas posibles orientaciones de los electrones. En el S es facilito, porque está casi en el centro, o sea, tienes el núcleo ahí y los electrones se posicionan, digamos, alrededor. Tienes 2 electrones. Pero cuando pasas al P, el núcleo que está acá tiene la orientación de los electrones que tiene que estar en el plano cartesiano. Y eso lo mismo va a tener en los D. Y ya en los F, esta figura que pueden ver como una flor es mucho más complicado. ¿Se entiende? Sí, En esto profe. hay que tratar de verlo en 3D. Bueno. Ok, siguiendo entonces un poco con la configuración electrónica. Bueno, esto ya lo hablamos, ¿cierto? Lo que teníamos también era que, como acá lo pueden ver, también esta es otra representación de lo que estábamos viendo antes. O sea, por ejemplo, si queríamos ver, vamos a ver de nuevo el del cloro, ¿no? El del cloro que era 17. Teníamos, entonces yo tengo el llenado va a ser 1, 2, 3,
4, el P, 5, 6, 7, luego hacia abajo, 8, 9 y 10. Vamos acá, 11, 12. Fíjense, nunca entran iguales. Luego, cuando estoy acá en el P de nuevo, pero en el nivel 3, tengo 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Ok? Bueno, mirando esto mismo, lo que tengo es el cromo. Y el cromo es 24. Entonces, si acá tengo 17, tengo 18, 19 Profe, y 20. ¿Sí? en el caso del cloro, el ml sería 0, ¿cierto? Sí. Sí, porque les explicaba. Voy a volver atrás un poquito, a ver si puedo borrar un poco y explicarles desde acá. Teníamos 17, ¿no? No. Ah, no importa. Teníamos 17, estaba lleno este también, ¿cierto? Estaban llenos. Teníamos este cajoncito también lleno. Y aquí lo que teníamos es, como este es el que nos importa, en este caso, en el caso del cloro, que es 17, lo que yo tengo que ver es en qué posición entra el último electrón. Si este electrón hubiese sido el último electrón apuntando a ese, en ese sentido, lo que hubiese tenido es que este es menos 1, 0 e 1. Eso representa cada cajón, ¿vale? Estamos mirando este, el P, ¿vale? Menos 1, 0, 1. Bueno, lo voy a poner acá para que se vea más grande. Estoy haciendo un zoom a eso. Tengo los tres cajones. Este representa al menos 1, a la posición 0 y a la posición 1. Bueno, está un poquito más lento el coso, así que lo voy a esperar. Ok. Ahí, ¿se entiende, no? Que hice un zoom del orbital 3. Entonces, el primer electrón entra apuntando hacia arriba, en el menos 1. El segundo electrón entra también apuntando hacia arriba, en el 0. Y el tercer electrón entra apuntando hacia arriba, en el 1. Cuando hay un cuarto electrón, este entra apuntando hacia abajo, en el menos 1. Y el quinto electrón, que es el que tiene el cloro, porque recordemos que el cloro era un 3p5, el quinto electrón entra apuntando hacia abajo en el nivel 0, o sea, en la orientación 0 en el fondo. Si tuviese un sexto electrón, estaríamos hablando de que entraría, perdón, entraría apuntando hacia abajo, hacia abajo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Y ese sería un ion cloro. Ese sería un ion cloro, exacto. Porque tiene un electrón de más. ¿Ok? Bueno, en este caso nos están mostrando que hay algunos que no cumplen o mostrando, digamos, algunos, algunos no sé, creo que sí, sí. No. No están diciendo que hay algunas excepciones a la regla. ¿Cuáles excepciones son a la regla? Bueno, el cromo. ¿Por qué? El cromo tiene 24 electrones. Si yo comienzo a llenar los electrones del cromo, voy a tener que el nivel 1 y 2 están completos, ¿cierto? Voy llenando en orden. Así se van llenando por si acaso los electrones. Por eso lo estoy haciendo. Yo sé que está en ese nivel completo, pero quiero insistirles en que el llenado de los cajones
siempre va así. Entonces acá tenemos 2, 4, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y fíjense, 21, 22, 23 y 24. ¿Qué pasa acá? Según la configuración electrónica del cromo, tiene el nivel 3 con un déficit de un electrón y tiene el nivel 4 con 2 electrones. El nivel 3 es más bajo que el nivel 4. Por lo tanto, si yo pensara, si yo lo miro, esto sería como que en el nivel 3, si esto yo lo viese así, pónganse ustedes como un... Tengo ahí el núcleo y lo vamos a volver a ver en 2D solamente. Es como que acá tuviera todos mis electrones completos y acá también tuviera electrones completos, pero resulta que en el nivel que está más bajo hay un espacio, le falta un electrón. Eso es lo que pasa en este caso. Cuando el nivel 3 está deficitario de electrones y cabe la posibilidad de que en el nivel 4 esté completo, lo que hace esto es hibridar. Es decir, el cuarto nivel le pasa un electrón al tercer nivel, el tercer nivel en base queda lleno, el cuarto nivel también queda con electrones y este átomo queda estable. ¿Por qué? Porque energéticamente que un nivel inferior tenga déficit de electrones y el nivel superior esté completo, hace que como que este electrón sea, que esté tambaleando, esté cojo. Es como poner una mesa de 3 patas. Entonces, por eso es que el electrón del más alto nivel baja a ocupar esa posición para tener lo menos energéticamente o lo menos radioactivamente, por decirlo así, lo menos químicamente activo, tenerlos a estos electrones, tenerlo un poquito más estable, que se parezca un poco más a un elemento gas noble. Recuerden que todos los átomos se quieren parecer al gas noble. ¿Por qué? Porque el gas noble está tranquilito, no tiene necesidades, como les explicaba el otro día. El gas noble no tiene necesidades, solito está perfecto. En cambio, todos los demás elementos le faltan electrones o le sobran electrones para ser como un gas noble. Entonces eso es lo que quieren hacer, ser lo más parecido a un gas noble. Bueno, voy a, digamos, vamos a ver cómo se va a llenar la imagen. Es lo mismo que yo les expliqué, pero un poco más ordenado. Entonces pueden ir viendo cómo se va llenando los electrones en los distintos cajones. Se para en el nivel 4S y en el nivel 3D, por lo que le digo, porque nosotros pensaríamos que el llenado sería de esta forma. Pero esta situación de que quede un nivel, recuerden, estamos en el nivel 3, deficitario de electrones en comparación al cuarto nivel que está completo, no es posible. Entonces lo que hace es que este electrón pase acá. Y con eso, el orbital quede más, o el elemento, el átomo, quede más estable. Esto también pasa en otro caso. Bueno, ahí está la configuración abreviada del cromo, que sería de esta forma. Entonces, en vez de ser un 4S2 3D4, lo que queda es 4S1 3D5. ¿En qué otro caso pasa? Que son excepciones a la regla, es en el cobre. Fíjense, 29 electrones. Lo empieza a llenar.
Fíjense. Otra vez el último nivel queda vacío en comparación al nivel 4. O sea, el nivel 3 queda con déficit de electrones comparado al nivel 4. Entonces, otra vez ocurre lo mismo. El nivel 4 le vuelve a ceder el electrón al nivel 3 y con eso se completa el nivel 3 y el nivel 4 queda con un solo electrón. Entonces la configuración electrónica pasa de ser de un 4s2 3d9 a un 4s1 3d10. Está un poquito lento esta cosa. Ahí. En donde el tercer nivel ahora está con todos sus electrones completos. ¿Ven ahí? Se esquematiza. Y el cuarto nivel queda con un electrón. Ahí lo va a marcar. ¿Ok? Bueno. Preguntas con respecto a esto. ¿Les queda claro ahora? ¿Tienen todavía alguna duda? Profe, ¿Sí? esa como Hibridación. préstamo de electrón que Ajá. le hace el nivel 4 al 3, Ajá. solamente pasa cuando al nivel 3 le falta 1. Exacto. Solo cuando le falta uno. Por ejemplo, en el caso del cromo, fíjense, al cromo solo le faltaba un electrón para completar los 5 electrones del nivel 3. Entonces, en esta posición, o cuando pasa esto, que el 4s le pasa un electrón al 3d, para que el quinto cajón quede con electrones, queda estable. Lo otro sucede cuando le falta un electrón para completar, como en el caso del cobre, le falta un electrón para completar el nivel 3. Como el 4s tiene 2 electrones, lo más estable es que le ceda un electrón y ahí queda, digamos, queda más cómodo el átomo de esa forma, porque cumple con el llenado queda con el llenado de los electrones los más bajos niveles, y los que están más arriba también quedan, a pesar de que les va a faltar un electrón, quedan más cómodos, ¿no? Porque al final lo que tengo que ir llenando son los niveles menores y después los niveles mayores. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Okay. Bueno, también nos adelantamos por ahí con qué pasaba cuando yo tenía un átomo que era un catión o un anión. Bueno, en el caso del cloro, que puede ser el ion cloruro, ¿cierto? Cuando tiene este signo negativo, ion cloruro, lo que estamos diciendo es que tiene un electrón de más, ¿cierto? Entonces pasa de ser, como ya lo habíamos visto, de 3p5, pasa a tener un 3p6, ¿no? Y con eso él completa su orbital, digamos, su orbital de electrones, y es lo más parecido que hay a un gas noble. Bueno, también hablamos de los cationes, como el potasio, ¿cierto? Que cuando tiene el potasio es más, lo que está haciendo es que pierde un electrón, y fíjense que queda muy parecido al cloro, siendo un 3s2, 3p6, también obteniendo una configuración electrónica, y eso lo hace cediendo este electrón. Y me fijo en el hierro, por ejemplo, el hierro tiene la posibilidad de ceder 2 electrones o 3 electrones. Si cede 2 electrones, cede los del nivel más alto, que es el 2s, y queda en una configuración
3s2, bueno, voy a agrandarlo un poco, 3s2, 3p6, 3d6. Si se ve 3 electrones, lo que queda es en un 3d5. ¿Ok? Esto es la capacidad que tiene el hierro de hacerlo, y esto se debe a que los electrones, perdón, los átomos, mejor dicho, van a ceder o van a atraer electrones con la finalidad de ser más estables, de parecerse más a un átomo de gas noble. Bueno, yo también les tenía que esto ya, con esto terminábamos la clase anterior, de ver el resumen de la clase anterior, de la configuración electrónica. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta o ya queda un poco más claro el tema de la configuración electrónica? Claro, profe. Bueno, lo que nos queda por ver es los llamados electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Son los electrones que se ubican en el último nivel donde se posicionan los electrones de un átomo. En este caso, tenemos al sodio. Fíjense, el sodio es un 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Como se fijan, cumpliendo con la definición de electrones de valencia, la valencia del sodio es 1, debido a que en su último nivel, que es el 3, solo se encuentra un electrón. Por lo tanto, su valencia es 1. Y por lo tanto tiene un electrón de valencia. Si nos fijamos en el cloro es 17, por lo cual tiene 6 electrones más. El último nivel es 3, o sea, es todo eso. Y los electrones de valencia son, por tanto, 7. ¿Pero qué pasa? Nosotros, para que el cloro complete y se parezca a un gas noble, le falta un electrón, ¿cierto? El gas noble cumple con que en su último nivel es 3p6. Y fíjense, el sodio, para que sea un gas noble, le sobra un electrón. ¿Qué pasa si este electrón se lo cede al cloro y el sodio pierde ese electrón? Queda como configuración de gas noble, ¿no? Y el cloro pasa de tener 3p5 a 3p6, completa su nivel 3p, pasa a ser gas noble, ¿no? O queda parecido a un gas noble, ¿no? Claro, al neón. ¿Les suena esta molécula? Sal. Esa que Cloruro de dibujé, sodio. el Cloruro cloruro de de sodio. ¿Les suena o no? La sal de mesa, también conocida. Sí, Sí. Sí. Exacto. ¿Qué pasa? La única forma de que los elementos puedan tener una configuración de gas noble es o cediendo electrones, o absorbiendo electrones, o uniéndose con otros átomos y formando moléculas. En el fondo, las moléculas se forman porque existen elementos que quieren ser como un gas noble. Y la única forma de Profe, hacerlo una es consulta, uniéndose con otro. ¿Sí? pero se supone que son dos, están al estar en el 3s y el otro te dice 3p, ¿no es como el mismo orbital? Ahí estoy medio confundido. ¿Se puede Es pasar el, igual el electrón por el otro lado? es el mismo nivel. Lo que pasa es que, fíjate, voy a tratar de explicar esto de nuevo. El sodio, busquen en la tabla periódica qué elemento, que por supuesto es el neón, ¿no? Es 3 de 10, ¿no? Es 10, ¿no? Sí, profe. Ya, ¿y cuál es el gas noble que está más cerca del sodio, del cloro? El argón.
el argón. Y el argón es 18, ¿no? 18. Fíjate. La configuración electrónica del neón es 1s2, 2s2, 2p6, y sería, ahí tienen, 2, 4, 6. ¿Qué tiene que hacer el sodio para parecerse al neón, que es el gas noble que tiene más cerca? Imagínate, el sodio para parecerse al argón tendría que robar 7 electrones de algún lado. Eso es como casi ser una especie de ladrón de bancos. O sea, demasiado difícil de hacerlo, ¿no? Es Pero más fácil que robarse, pierda uno. exacto, es más fácil que pierda uno a que robe 6, a que robe 5, perdón. Porque en este caso no, en este caso tendría que robar 7 para parecerse al argón. O sea, es más fácil que pierda uno y quedar con perder este electrón de acá arriba. No, no me quiere escribir. Dame un segundo, no. ¿Va? Y el cloro sería al revés, po. Es más fácil que gane uno a que pierda 7. Bueno, no me quiere escribir. Perdón, yo tengo un problema de. No sé por qué no me quiere escribir esta cosa. Se ha echado a perder el lápiz. Bueno, voy a tratar de explicarlo así con el mouse. Como este átomo de sodio se quiere parecer al neón, lo más fácil es que pierda un electrón. Porque para llegar a 18 electrones tendría que consumir de algún lado o de algún lado sacar 7 electrones, lo cual es muy difícil. Entonces lo que hace es perder. Entonces este electrón lo pierde, pero no es como que lo libere a cualquier parte. No es como que el sodio vaya y diga, no, tú ándate de la sala, no sé, como un estudiante que se porta mal, ¿no? Lo que tiene que hacer es tratar de cederlo a otro elemento que también esté buscando esa estabilidad. No, no se ve la flecha. A ver. Perdón, voy a tratar de. Voy a ver si ahora. Estábamos acá. Perfecto. Nada. Me falló la tabla, así que después veo si lo hago. Ok. Entonces lo que estamos acá, ¿cierto? Voy a tratar de ir haciendo. Va a ser un poco más tedioso, pero voy a tratar de que funcione. Lo que tenemos es esa situación, ¿cierto? Donde el sodio lo que quiere hacer es perder este electrón para poder estar como el neón, ¿cierto? Que es el neón, habíamos dicho que era un 2, un S2, 1S2, 2S2, 2P6. Entonces lo que hace, el sodio va a perder ese electrón, pero ese electrón no lo va a desviar a cualquier lado. Ese electrón lo que hace es buscar a otro elemento, por ejemplo, como el cloro, que el cloro también quiere parecerse a un gas noble y a él le falta un electrón, es entonces este electrón de acá, cederlo acá. Entonces, el sodio pasa a ser 1, bueno, voy a poner el final nomás mejor. Pasa a ser, no ves qué es, pasa a ser un 2P6 y el cloro pasa a ser un 3P6. Ambos completan su estructura, ambos quedan como condición de gas noble. Nosotros a este, por haber cedido el electrón, le ponemos el signo más, que significa que es un catión. A este el signo menos, que significa que es un anión. O sea, que este perdió un electrón y que el cloro lo ganó. Y es así como estos dos juntitos forman la sal de mesa. ¿Se entiende eso? ¿Lo entendieron ahora, muchachos? ¿Les quedó más claro? Sí, profe.
¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces También siguiendo es la con fórmula química de la halita, que es lo mismo en realidad. de las alitas, ¿a qué te refieres con las alitas? Es un mineral, Ah, perfecto, perfecto, sí, halita. sí, sí. Es que a veces se me van. Ok. Si por ejemplo yo ahora miro el oxígeno, que es un elemento que tiene 8 electrones y dibujo su configuración electrónica, la escribo, lo que tengo es que es él es un 1s2, 2s2, 2p4. Su último nivel energético es, ¿cuál es el último nivel energético del oxígeno? 2p4. El 2. El Ujú. 2. ¿Cuál es el orbital? S y P. Entonces, si nos vamos a la referencia de los electrones de valencia, lo que tengo es que serían 6 electrones. Si veo, por ejemplo, el hierro, lo que tengo es que el hierro es un 2, su último nivel está en el orbital S y D, pero en los niveles 4 y 3. En este caso, lo que consigo es que, o lo que puedo decir es que sus electrones de valencia serían 8, porque los niveles más altos, en este caso el 3, no está completo, por lo tanto lo tengo que considerar, y sí tiene electrones en el cuarto nivel, pero está, particularmente está estable, digamos, pero le faltan 4 electrones, ¿cierto? Para tener una configuración de gas noble, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué pasa además con con este elemento? ¿Cuál es el gas noble que está más cercano al hierro? El que El le sigue. argón, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es? No. ¿Neón? No. El argón, ¿o no? Si vemos la tabla periódica, los gases nobles son los últimos que están La mano derecha. a la mano derecha. Argón es 18. Argón es 18. ¿Y cuál es el otro que viene El después? criptón, ¿El criptón? ¿Y cuánto es el Criptón. criptón? 36. 36. O sea, ahí yo tengo que elegir entre qué se parece, entre 18 o 36. Para los dos lados está bien grande, pero necesitaría menos para el 18. Bueno, en este caso también hay algunas diferencias que uno tiene que hacer respecto a cómo se va a unir este elemento. Ya después lo vamos a ver más adelante en las clases. Los elementos de transición del bloque D, usualmente lo que van a hacer es estos electrones que están acá, tratar de compartirlos. ¿Por qué? Porque este nivel 3D va a ser un poco más estable al compartir estos electrones. Entonces, en el caso del hierro, puede compartir 2 electrones o 3 electrones. ¿Por qué? Porque el cajón D, que lo dibujábamos con 5 cajoncitos, en el caso de que pierda estos 2 electrones, quedaría, ¿cierto?, con 6 electrones, ¿cierto? De esta forma, bueno, no lo estoy dibujando tanto porque me complica un poco más hacer los dibujos con el mouse. Entonces, si pierde los 2 electrones estos que están acá, los cede, quedaría en esta condición. Pero todavía existe la posibilidad de perder un electrón más que lo deje aún más estable. Y eso, por eso es que el hierro tiene estado de oxidación más 2 y más 3, porque puede perder solo los 2 electrones del más alto nivel, o puede perder uno extra y así quedar en D5. Por supuesto, ustedes van a encontrar que la valencia de los elementos van a ser también los estados de oxidación de los elementos. En el caso del hierro es 2 y 3.
van a encontrar que la valencia del hierro es 2 y 3. ¿Por qué? Porque la valencia lo que nos indica en el fondo es la posibilidad que tiene un átomo en combinarse con otro elemento para ser más estable. Profe, Ujú. una consulta. ¿Por qué el hierro y el cromo, cuando se mezclan, hacen acero inoxidable? Porque eso, a ver, no es que se mezclen, ahí hay una diferencia. Cuando nosotros estamos hablando de aleaciones, en las aleaciones lo que yo hago es insertar elementos en la red cristalina y por fuerza electromagnética se estabilizan. Pero no No es que tiene nada que ver con esto. no están formando una molécula, no. Ah, Ellos lo que están haciendo, lo que pasa es que los enlaces metálicos, los vamos a ver más adelante, son nubes electrónicas. Y esas se pueden ir compensando. Pero no es que esté, por ejemplo, en los aceros, por ejemplo, en los aceros, cuando yo añado elementos aliantes, lo que yo busco es que algunos elementos puedan quedar intersticiales en la red cristalina. Y eso hace que tenga algunas propiedades. bien, sí que... ya. Se Vale. juntan pero no se mezclan. Exacto, se juntan pero no se mezclan. Por eso también hay una diferencia cuando se habla de acero o de metales en particular en los aceros, o por ejemplo en los bronces y en todo este tipo de cosas, no se habla de moléculas. Son aleaciones. Exacto. ¿Vale? Pero vamos a tratar de ir explicándolo un poquito más adelante a medida que vamos avanzando. ¿Vale? Ok. Bueno, siguiendo con esto, yo les tengo un video que nos explica un poco la historia de la tabla periódica a partir de un relato un poco más didáctico. Espérense, pero antes de seguir, creo que me tenían algunas preguntas. Ok, no. Bueno, vamos a acabar el video. Es un poquito largo, pero a ver qué les parece. ¿Se escucha, cierto? Sí. Vale. El caso de la tabla periódica de los elementos. Sherlock Holmes, la verdad, no tiene remedio. Cree que la tabla periódica de los elementos es un caso misterioso, digno de investigación. Está tan seguro de resolver el caso que les ofreció a sus compañeros de clase explicarles la tabla periódica sin saber absolutamente nada sobre el tema. Al intentar memorizar la tabla, Sherlock se aburrió tanto que hasta se mareó. Por lo que ha decidido utilizar su famoso olfato de sabueso. Por cierto, invencible para resolver casos misteriosos como este. La tabla periódica parece una gran casa con 7 pisos y 18 columnas, con más de 100 cuartos en donde habitan los elementos de acuerdo a su número atómico. Esto no le dice mucho a Sherlock. Sin embargo, le da una pista muy interesante al mencionar el número atómico. Los elementos están formados por átomos que contienen 3 tipos de partículas: protones, neutrones y electrones. El número atómico representa la cantidad de protones que se encuentran junto con los neutrones en el centro o núcleo del átomo. Los electrones se encuentran girando muy rápido alrededor del núcleo, recorriendo sus órbitas o niveles de energía. La primera organización de la tabla periódica en columnas y pisos se le atribuye al químico ruso Dmitri Mendeleev.
quien en el siglo XIX recopiló información acerca de las propiedades físicas y químicas de los 63 elementos conocidos hasta ese momento. Mendeleev creía firmemente que los elementos ordenados en las columnas de esa gran casa compartían propiedades químicas similares. Al organizarlos de acuerdo a su masa atómica, la clasificación fallaba una y otra vez, pues las propiedades de los elementos no eran similares en algunos de los casos. Mendeleev pensó que ya que ciertos elementos no se comportaban como deberían, su masa atómica podría estar mal calculada. Sin embargo, el tiempo probó que el cálculo de la masa atómica era correcto. A Sherlock, este Dimitri, que sería muy viejito si viviera, realmente lo ha impresionado, pues se le ocurrió un código que reglamenta la conducta de más de 100 elementos. Su único error consistió en que los clasificó de acuerdo a su masa atómica en lugar del número atómico, porque este fue descubierto hasta 1913. En la actualidad, la tabla periódica está organizada en 18 columnas llamadas grupos o familias, cada una con su número, aunque todavía hay algunas con la clasificación antigua que incluía letra y número. Los 7 pisos de la casa son los llamados periodos. Cada elemento de la tabla ocupa una habitación de la gran casa y está representado por su símbolo, número atómico y masa atómica. Los elementos de los grupos A son llamados con frecuencia representativos porque sus propiedades siguen una progresión regular. Los elementos de los grupos B son llamados de transición y muestran desviaciones considerables con respecto a la progresión del resto de los elementos. El primer elemento de la tabla es el hidrógeno, del que Sherlock tendrá que hacer un estudio minucioso, pues su comportamiento es bastante sospechoso. De los elementos conocidos en la actualidad, la mayoría son metales. Al pensar en metales nos imaginamos al fierro, a la plata o al cobre. Sin embargo, existen otros metales como el calcio, el sodio o el potasio que tienen características comunes con los metales, como la de ser buenos conductores del calor y de la electricidad. Y de fundirse a alta temperatura. Por el contrario, los no metales, como el oxígeno, no conducen la electricidad ni el calor y se funden a baja temperatura. A ambos lados de la línea que divide a los metales y a los no metales, encontramos a los metaloides, elementos con características similares a las de ambos tipos. Sherlock ya se siente genio. De su investigación preliminar ya sabe que existen metales, no metales y metaloides, y que el hidrógeno se comporta de una manera muy peculiar. También sabe que los elementos de una misma familia tienen propiedades similares. Al analizar los elementos de manera vertical, Sherlock encuentra, con su peculiar olfato, que algunas propiedades de los elementos varían de una manera regular, de izquierda a derecha, a lo largo de los periodos. Estas propiedades incluyen la reactividad, el tamaño del átomo, las propiedades metálicas y el acomodo de los electrones. Los electrones giran alrededor del núcleo de acuerdo a órbitas o niveles de energía. Cada órbita tiene un número determinado de electrones girando alrededor del núcleo. En la primera órbita siempre hay un máximo de 2 electrones. En la segunda 8, luego 18, 32, 18, 8 y 2 respectivamente.
Las órbitas se completan de acuerdo al número de electrones que tiene cada elemento. Por ejemplo, el litio tiene como número atómico el 3, con 2 electrones en su primera órbita y solo 1 en la segunda. Este electrón en su última órbita le da al átomo de litio una valencia de 1. Al otro lado de la gran casa encontramos al flúor, con número atómico 9. El flúor tiene 2 electrones en su primera órbita y 7 en la última. La falta de un electrón en su última órbita le dará una valencia de -1. La habilidad de los elementos para combinarse con otros y formar compuestos depende directamente de su valencia. En el caso de los grupos encabezados por el litio y el flúor, la reactividad es muy alta porque fácilmente ganarán, perderán o compartirán un electrón para completar sus órbitas. En estos grupos se encuentran los metales y no metales más reactivos que existen. Son tan reactivos que nunca se encuentran libres en la naturaleza. Siempre están acompañados formando compuestos. Además, existen en la tabla otros grupos como los alcalinotérreos, los metales de transición, los grupos del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno y los halógenos. Con un comportamiento muy extraño y digno de investigación, encontramos también a los lantánidos y los actínidos. Su comportamiento es tan similar entre sí que podrían vivir todos en la misma habitación. Los actínidos, para no quedarse atrás, misteriosamente son todos radioactivos. Además, en la tabla periódica existe un grupo cuyos elementos son todos gases, con una valencia igual a 0. Difícilmente se combinan con otros, por lo que se les conoce como inertes o gases nobles. Son tan escasos en la atmósfera que fueron descubiertos casi 50 años después de la propuesta de Mendeleev. Sherlock, un poco cansado pero orgulloso de sus habilidades de detective, ya está listo para dar a conocer a sus amigos sus novedosos descubrimientos. Bueno, ok. Ahí nos contaban un poco, nos explicaban también un poco lo de las valencias. También nos mostraban algunos dibujitos o representaciones de los orbitales o de los átomos, que ya hemos visto que no son tan como los mostró el señor ahí en el video, ¿no? Estos no son órbitas circulares en donde se llenan completamente los electrones en una pura línea alrededor del núcleo, sino que tienen orientaciones en los planos cartesianos, que son más complejos que esa simple representación. También vimos que la valencia, y lo estábamos explicando, son los electrones que están en los últimos niveles de los electrones, pero que se suelen confundir y se suele explicar como si fueran los estados de oxidación. Que en el fondo los estados de oxidación son los electrones que un átomo puede compartir o puede recibir, los electrones, perdón, que un átomo puede compartir o recibir para formar moléculas. ¿Vale? Okay. Bueno, siguiendo entonces un poco, complementando el video que acabamos de ver, lo que tenemos es, como también lo hemos enseñado, la primera persona que se atrevió a reunir a los elementos en un sistema que resumiera las propiedades de los elementos que se conocían hasta la época, era Dmitri Mendeleev, que él se le adjudica también la creación de la tabla periódica. Esto fue en 1869 más o menos, y él se basó en la regularidad de algunas propiedades de los elementos, como su peso, y si eran, digamos, si conducían en electricidad, si, digamos, se fundían, etc.
Bueno, en base a estos, en este y otras consideraciones, él fue capaz de predecir elementos que hasta entonces no eran descubiertos. Bueno, él se basó, por ejemplo, en las masas de los metales, las comparó, se fijó si eran qué sé yo, como les comentaba, conductores de electricidad, si se fundían o no, etcétera, etcétera. Y él también presagió algunos comportamientos en base a lo que ya se conocía, presagió unos elementos que después pasaron a llamarse de otra manera, ¿no? Por ejemplo, él hablaba del ECA aluminio, que hoy es conocido como el galio. Bueno, en la tabla periódica moderna, como también lo menciona el video, lo que tenemos es la organización de los elementos mediante dos características principales, que uno son los grupos, que son orientados del grupo 1, de los que están en esta primera columna, el grupo 2, y así tenemos 3, etcétera, etcétera. Y lo otro son el periodo, que está enfocado en algunas características en las cuales se parecen, pero de izquierda a derecha, los elementos, como también lo estaba comentando el video. Bueno, y en base a esas características se fueron organizando estos elementos. Por ejemplo, se pueden fijar que los del grupo 1 o 1A también designados son elementos que en el orbital S solo tienen un electrón. Fíjense, el hidrógeno es 1s1, el litio es 2s1, el sodio es 3s1, el potasio es 4s1, y así hasta el francio, que es 7s1. En el grupo 2, fíjense, el berilio es 2s2. Entonces, en el grupo 2 son todos aquellos elementos en donde su orbital S está completo. 2s2, 3s2, 4s2, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a pasar con todos los elementos, digamos, sobre todo con los que están en esta zona de acá y esta zona de acá. Además, como ya pueden ver, que de arriba abajo está la representación del orbital S, P, en esta zona de acá están los de orbitales D, y acá abajo están los F. Fíjense que también está la condición de que, un segundo, de que de esta forma lo que voy a encontrar es los niveles energéticos. O sea, que si de arriba abajo están los orbitales, de izquierda a derecha tengo los niveles energéticos. Entonces, este es el primer nivel energético, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Sexto y séptimo, ¿vale? Y es así como se elaboró la tabla periódica y es así como yo la puedo ir leyendo y encontrando las características de los elementos, ¿vale? Entonces, ya pueden ir identificando que la tabla periódica está organizada en una instancia en los niveles energéticos de los electrones de los átomos y en sus orbitales. Los del S están en un lado, los del bloque de P están en otro lado, los D están en el centro de la tabla periódica y los F están, ¿cierto?, acá abajito. Entonces, más o menos, sin nombrar los elementos, lo que yo tengo es esto, esta representación. Entonces, en las primeras dos columnas tengo los S, contando también el neón, el gas. Tengo los P en esta zona de acá, contemplando también el resto de los gases nobles. Los D, que son los de acá, y los F, que están separados de la tabla periódica, como también lo mostraba el video. Entonces, con esas consideraciones nosotros tenemos que el periodo, y eso corresponde a una fila de la tabla periódica. Y tenemos un grupo, o el grupo, que está formado por los elementos de una columna en la tabla periódica. O sea, quiere decir que los grupos
Los grupos son los que están en esta zona y los periodos son los que van de izquierda a derecha. Tenemos los elementos metálicos, que son todos aquellos que tienen una característica particular, que también lo mencionaba el video, ¿no? Que conducen electricidad, también son conductores térmicos, se funden, digamos. Están los no metales, que no se calientan ni conducen electricidad, ¿no? Y tenemos los metaloides, que son aquellos que tienen una característica similar a los elementos metálicos y a los metálicos. Son, como por así decirlo, un poco, están como al medio de ellos dos. Tienen ambos comportamientos. Otra característica que reúne la tabla periódica de los elementos es el Z, ¿no? Que los va encasillando en la tabla periódica, y por tanto también su carga nuclear efectiva, que tiene que ver con un poco tiene que ver con los electrones de valencia, que son los electrones que van a estar al nivel más exterior del átomo. Y la carga nuclear efectiva se saca a partir de los electrones que están en el último nivel digamos, del átomo. Por ejemplo, el sodio tiene 11 electrones. Su último nivel, recuerden que era un S1, un 3S1, entonces tenía un electrón. Lo que está antes de todo eso, ¿cierto? Son 10 electrones, y esos van a estar en el core. O sea, el core viene siendo como los electrones que están más próximos al núcleo. Y la carga nuclear efectiva se saca a partir del core, o sea, de los electrones que están más cercanos al núcleo, y de los electrones que están disponibles o están ubicados en las zonas más externas de los orbitales. Entonces, el sodio es 1, el magnesio 2, el aluminio es 3, etc. Y eso también, en base a eso, también se va ordenando en la tabla periódica. Bueno, ahí está un poco lo mismo. Otra cosa que se tomó en cuenta para ordenar los elementos en la tabla periódica es su radio atómico. ¿En qué consiste el radio atómico? Bueno, es tomar un átomo o ambos átomos y tomar desde el núcleo al núcleo cuál es la distancia. Y eso se le denomina radio atómico. ¿Okay? En base a eso se ordenaron que los elementos, a medida que yo bajo en los grupos, el radio atómico aumenta, y a medida que yo voy de derecha a izquierda, también aumenta el radio atómico. Entonces, hacia abajo aumenta, y de izquierda a derecha también aumenta. También hay otras consideraciones, como las que se mencionan en esta figura, pero que son un poco más complejas de aprendérselos que así, ¿no? ¿Qué otra característica tiene el radio atómico? Que cuando yo tengo un elemento neutro, o sea, un elemento eléctricamente neutro, tiene un tamaño. Por ejemplo, el sodio y el cloro, fíjense, el sodio es más grande que el cloro, siendo que el sodio tiene menos electrones que el cloro. Pero fíjense, cuando el cloro y el sodio forman cationes, en el caso del sodio, y aniones, en el caso del cloro, el tamaño pasa lo contrario. El sodio es más pequeño, el ion sodio, el catión sodio, es más pequeño que el ion cloruro, que el anión cloro. Entonces podemos decir que si un elemento pierde electrones se achica, y si gana electrones se agranda. Una particularidad. Bueno, eso también nos permite a nosotros que ordenarlos en la tabla periódica. Y por ejemplo, los del grupo 1, fíjense, esta zona pintada, esta zona pintada en rosado es cuando están formando cationes. Ese sería el tamaño del catión, y lo que está en color gris es el elemento neutro. Fíjense, cuando está neutro va aumentando, ¿cierto? Y cuando es catión, disminuye el tamaño en comparación al elemento neutro. Pero también va aumentando, digamos, progresivamente al ir disminuyendo en el grupo. Si me voy a los que forman aniones, como el oxígeno, el azufre, pasa lo contrario, fíjense. Otra vez en gris está el átomo neutro,
y que cuando forma anión, el átomo aumenta su tamaño al ser el anión del oxígeno y del azufre, y así sucesivamente. Y también va aumentando el tamaño, digamos, al ir bajando en el grupo. Y sería más o menos esto, como si yo lo ordenara por tamaño, sería esto lo que yo vería en la tabla periódica. Y eso le ya puedo llamar radio iónico. Bueno, también en los átomos se designan en la tabla periódica, o se ubican en la tabla periódica dependiendo de su energía de ionización, que es la energía necesaria que yo debo utilizar para quitar un electrón de un átomo, ¿vale? Para transformar un ion, ¿vale? Entonces, como pueden ver la figurita acá, lo que me indica es que yo tengo este elemento, quito un electrón y se ioniza, ¿no? Pasa a ser un elemento, por ejemplo, como el hidrógeno H+. El hidrógeno tiene un electrón. Yo, para quitar ese electrón y transformar al hidrógeno en positivo, como H+, necesito aplicar una energía. Esa energía para sacar este electrón de ahí se llama energía de ionización. Bueno, para los elementos de la tabla periódica también hay una energía de ionización que representa el sacar un electrón, 2 electrones, 3 electrones, así sucesivamente. Entonces también se va uniendo o se va, digamos, organizando a partir de la tabla periódica. Y esa tendencia de energía de ionización, de abajo hacia arriba, aumenta, o sea, necesito más energía para sacar un electrón, y en los periodos de izquierda a derecha va aumentando, ¿vale? O sea, también necesito más energía de ionización respecto, por ejemplo, al flúor que al litio, pero necesito más energía de ionización para el litio que para el sodio. Bueno, también en la tabla periódica lo que nos indica es la electroafinidad, otra propiedad. ¿Qué es la electroafinidad? Bueno, la capacidad de atraer un electrón, así como algunos átomos tienen la capacidad de sacar un electrón, y eso se llama energía de ionización. Hay otros que tienen la capacidad de aceptar ese electrón, y eso se llama electroafinidad. Y esa electroafinidad también necesita de una energía, pero esta energía ya no es para quitar el electrón, sino que es una energía que se libera, y se libera al recibir un electrón. Tiene que compensar esta energía en los átomos de alguna manera. Bueno, y esa energía de electroafinidad puede ser menor a cero cuando se libera energía, eso es en el caso de los átomos que reciben un electrón, o puede ser, digamos, mayor a cero, que es energía que se requiere, o sea, yo necesito aplicar energía para liberar el electrón, o para unirse a otro elemento. Lo podemos ver acá en la tabla periódica, en que en estos ejemplos, en que ustedes pueden ver en que la mayoría de los elementos de la tabla periódica necesitan energía, ¿no? En negativo, o sea, hay una energía que se libera. ¿Por qué? Porque estos son muy fáciles de que atraigan un electrón. Y en los únicos casos que yo necesito aplicar energía es en los gases nobles. Entonces, esta electroafinidad tiene que ver directamente con la capacidad de un átomo de asociarse a otro átomo. Y pueden ver que los del grupo 7 son los más negativos, y eso indica que son los más fáciles para formar enlaces con otros átomos. Y por supuesto, los gases nobles son los positivos, y a ellos no les gusta formar enlaces con otros elementos. ¿Ok? Bueno, y este aumento de la tendencia de electroafinidad también aumenta desde abajo hacia arriba en los grupos, y de izquierda a derecha
en los periodos, perdón, exceptuando los gases nobles, que ya explicábamos por qué. A ellos no les gusta o no tienen necesidad de formar enlaces o juntarse con otros elementos. Bueno, existen también relaciones en diagonal de los periodos y que puedo, o las características que puedo encontrar al comparar elementos con otros. Por ejemplo, el litio con el magnesio, o sea, van a haber unas relaciones entre que el radio del ion va a incrementarse en diagonales, que el periodo, o sea, que la electroafinidad también aumenta en diagonales, etc. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta que hacer? No. ¿No? Bueno, en el fondo lo que estamos viendo es cómo más o menos se organizó la tabla periódica a partir entonces de los electrones, ¿cierto? Del tamaño atómico, del radio atómico, de la electroafinidad, etcétera, etcétera, de las propiedades, y los que eran iguales se iban posicionando en mismos grupos y periodos, y así se iba distribuyendo. O sea, acá también nos indican, digamos, las características del primer grupo, ¿cierto? Donde está el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, ¿cierto? Que tienen bajos valores de electronegatividad, pueden reaccionar con hidróxidos, con el OH, para formar hidróxidos y liberar hidrógeno, eso sí, cuando se reaccionan con agua, cuando se juntan con oxígeno, o reaccionan con oxígeno, forman peróxidos o superóxidos, y ahí hay algunas características que las vamos a estudiar más adelante, ¿cierto? A partir de las nomenclaturas, pero que está directamente relacionada con las propiedades de los elementos que está escrito en las tablas periódicas. Entonces, por ejemplo, los del grupo 2 también forman hidróxidos cuando se mezclan con agua y liberan hidrógeno. También forman óxidos cuando se juntan con oxígeno, y cuando forman ácidos cuando reaccionan con hidrógeno, ¿vale? Los del grupo 13 también tienen propiedades similares, forman óxidos metálicos. Los del grupo 14 también tienen propiedades similares, etcétera, etcétera, que esas las pueden ir ustedes revisando con más detalle, digamos, cuando estudien, revisen la tabla periódica, esta PPT, y nosotros las vamos a ir interiorizando un poco más cuando vayamos viendo la nomenclatura. Bueno, pero básicamente es esto lo que podemos hablar de la tabla periódica de los elementos. ¿Y qué significa la tabla periódica de los elementos? Que no es más que una gran casa, como lo mostraba el video, donde se reunían las características de los elementos, se ordenan, y eso nos permite tener un fácil estudio de los elementos e interpretar cuándo cómo van a reaccionar, quiénes van a reaccionar primero, a quiénes les costaría un poquito más reaccionar, con quiénes se van a unir, etcétera, etcétera, que eso va a seguir siendo un estudio de profundización de aquí en adelante. Bueno, muchachos, ¿preguntas, dudas, consultas? No. ¿No hay? Nada, profe. Ok, entonces, bueno, como les dije, para hoy no hay taller, así que solo era la clase de hoy de la tabla periódica. Nos vemos la próxima semana. Recuerden en terminar los talleres. Les queda todavía el taller 4 pendiente a los que lo tienen pendiente. Si tienen dudas me escriben, y nos vemos el próximo martes entonces para continuar con la materia. Y ahí sí va a haber taller. Vale, profe. ¿Ok? Bueno, muchachos, descansen y buena semana. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, chao. profe, muchas gracias.